Mis saludos a todos. Mi nombre es Franbel Omilarí. Bienvenidos a nuestro canal Ochareo. En el día de hoy tenemos la gran oportunidad, el placer y el honor de entrevistar a una de las grandes figuras de la percusión y la música en general en los Estados Unidos, Francisco Mora, que es una persona también que es profesor, tiene hecho santo, es hijo de Ochún con San Lázaro y tiene mucho, pero mucho que enseñarle a las nuevas generaciones. Chareo, Ada Che, Chenife Chocún, Chenife Maro, Chenife La Ocha. Muchas gracias, Frank. De verdad que estoy muy agradecido de estar aquí en Ocharé con ustedes, ¿verdad? Y trataré de dar lo mejor de mí para enriquecer a su público. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Nos puede decir usted dónde usted nació? Bueno, mi vida ha sido una aventura de lugares. Me considero ciudadano del mundo, ¿verdad? Por el tipo de situaciones en las que he estado. Yo nací en Washington, D.C., ¿verdad? En el 47. Mi mamá es de origen afroamericano, ella es de Washington, D.C., es una artista afroamericana, y mi papá es un artista mexicano, ¿verdad? Entonces podría decir que me concibieron en la Ciudad de México, pero nací en Washington, D.C. Y entonces mi mamá estaba dando una exhibición en Washington, ¿verdad? Y cuando terminó su exhibición, más o menos, nos regresamos a México y crecí en la Ciudad de México. Así fue la cosa. ¿Y cuándo regresa usted a los Estados Unidos? Bueno, yo no regreso hasta el 71 como músico, como profesional, pero ya había hecho 2, 3 incursiones a los Estados Unidos, ¿verdad? Como mi mamá cuando estábamos muy pequeños, que fuimos a conocer a la abuelita en Washington con mis 2 hermanos. Y después en el 58, que fue la primera vez que vine a Nueva York, tenía como 10, 11 años de edad, ¿verdad? Pero ya formalmente me fui de México un poquito o bastante enfadado con la situación musical en México. Estaba yo ya de profesional a los 16 años de edad, tocando yo he sido muy afortunado con la gente que he tocado, con la gente que he podido trabajar. Un bajista que se llama Abraham Laboriel, ¿verdad? De origen garífona, de la Ciudad de México, el hermano del aclamado cantante Johnny Laboriel. Tenemos un grupito que se llamaba Los Profetas. Y esos Profetas estábamos ya grabando para Discos Capitol de México y éramos los músicos de pistas y todo ese tipo de cosas era el trabajo de nosotros. Pero se ha armado una revolución en el 68 en México con los estudiantes, donde estábamos protestando el sistema realmente. Y ya nos habían tirado gases lacrimógenos y de todo, ¿no? Estaba caliente la cosa. Pero en el último, yo diría, meeting de los estudiantes, ¿verdad? Por órdenes presidenciales, ¿verdad? Se junta el ejército, la policía, los granaderos, servicios secretos, fuerzas especiales y de todo. Y, como diría yo, rodean lo que se llamaba las plazas de las 3 culturas en Tlatelolco, ¿verdad? Ese es el lugar. ¿Por qué 3 culturas? Porque allí había una pirámide de los aztecas, había una iglesia colonial de la época de los españoles y había también todo como diría yo, como un lugar de vivienda muy grande, como rodean a los estudiantes y eso a las 7 de la noche que cae una luz de un helicóptero, matan 10,000 estudiantes a sangre fría, ¿verdad? Traen cuando ya acaban con todo, y los estudiantes corrían, los que se refugiaban, los sacerdotes cerraron la iglesia, no dejaron entrar a nadie. Los estudiantes corrían a los departamentos de gentes y ese tipo de cosas, y los que lograban, ¿cómo se dice?, una cubierta o algo que los dejaran entrar, ¿verdad? La policía o los ejércitos entraban ahí mismo y asesinaban, no nomás a los estudiantes, pero a la familia que los estaban albergando también. La cosa era fea, terrible, terrible.
Wow. Llegaron los camiones de la basura, ¿verdad? Subieron ahí a todos los muertos aquellos, ¿verdad? En trocas de basura y mandaron llamar a los bomberos que aunque estaba lloviendo, ¿verdad? Tuvieron que con mangueras que limpiar toda la sangre que se había derramado en esa plaza de las tres culturas. Se llama Tlatelolco. Les recomiendo que vea el documental, ya está afuera, encontraron el viejo rodaje, se prohibió por muchos años sacar eso a la luz, pero ya está afuera eso. A mí lo que me desconcertó de la situación es de que el que organizó eso, lo eligieron de presidente. Y yo dije, no, yo me voy de aquí. Me voy a los Estados Unidos a aprender a tocar el jazz. Porque a lo menos yo sé que los negros están luchando allá fuerte, porque estábamos saliendo de la época de los derechos civiles, cuando toda esa lucha de los 60s. Y esa gente está luchando fuerte allá en Candela, pero a lo menos me pueden enseñar a tocar jazz. Trabajé muy duro en la escuela de música, me gané una beca del gobierno mexicano y me fui a estudiar al Berklee College of Music, irónicamente a Boston. Y ahí fue donde por primera vez, ¿verdad? Yo vi ya lo que el racismo era, porque me tocó ver cómo la gente blanca le tiraba pedradas con los camiones de escuela. Hubo una cosa un programa donde llevaban a los niños negros de los barrios negros, ¿verdad?, a las escuelas de los blancos. Una forma de integrarlos. Pero en el paso a esos barrios, la gente apedraba a los camiones porque iban con los niños negros ahí. Ese tipo de cosas empecé yo a vivir, ¿verdad? Eso ya son vivencias, no es nada más que lo ves por la televisión, lo lees, ¿no? Eso ya tú lo ves en vivo. Y claro que siendo mi mamá afroamericana, pues tenía una gran, ¿cómo se dice? Conciencia acerca de todo lo que estaba pasando. Porque en México a mí me tocó, ¿verdad?, ser parte del Comité de Liberación de Angela Davis, por ejemplo, ¿verdad? A mí me tocó ser parte de alojar a las panteras negras que venían corriendo a los Estados Unidos, ¿verdad? Les buscábamos trabajo, dónde estaban, una cosa de humanitaria de ayudar a esta gente, ¿me entiende? Entonces yo llegué a Boston con cierta conciencia afroamericana, ¿verdad? Y como mexicano también, porque mi padre es mexicano. Así que a mí me tocaban diferentes, ¿cómo se dice? Experiencias Culturas. con la gente en Boston, en la escuela. Entonces, realmente del 71 ya es cuando entro yo a los Estados Unidos. ¿Y en qué escuela está usted? Berklee College of Music, en la Berkeley de Boston. Sí. Y ahí el fenómeno era de que mi maestro de batería es Alan Dawson. Y Alan Dawson fue el mismo maestro de batería de Tony Williams, el mismo de batería de mucha gente. Entonces yo afortunadamente gozo de la misma técnica, ¿verdad? Claro que en mi idioma y en mi lenguaje, pero esa es la técnica que tuve que estudiar. Sí, esa es la base. Sí, señor, sí, muy, muy afortunado. Y luego también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los dos primeros álbumes que yo tengo en la Ciudad de México es un disco de fantasy de color rojo, era transparente rojo, de Carl Jeder, dando un concierto en una universidad con Mongo Santamaría, ¿verdad? Willy Bobo, Al McKibben, tremendo. Un solo ahí de Willy Bobo de timbales que era, todavía lo sigo estudiando. y el otro disco fue Drums of Passion de Babatunde Olatunji, que fue el primer disco, ¿verdad?, que se grabó en Colombia, ¿verdad?, en estéreo, con toda la batería esa africana que estaba presentando de la cosa yoruba. En Boston, yo me doy cuenta de que Olatunji estaba enseñando en Roxbury, que es el barrio afroamericano, y voy corriendo para allá. Y le digo, oiga, mire que yo tengo su Drums of Passion y no sé qué tanta cosa, y me puse a estudiar con él. Olatunji es la primera persona, porque él es de Nigeria, o era de Nigeria, ¿verdad? Iba Olatunji, él me introduce a la cosa de los orichas. Changó, ya, él me alerta, vamos a decir, ¿verdad?
Y yo con esa conciencia, ¿verdad? Empiezo a buscar, ¿verdad? Una casa de santo o algo así, donde yo pueda, ¿me entiende? Seguir lo que me está diciendo Olatunji, porque Olatunji me dice, tú vas a mi casa y entras, es un templo, es un santuario, pero entras a mi sala y tú no sabes dónde están los orillas, pero están ahí. Y, entonces me pongo a buscar, ¿me entiendes? Una casa, pero encuentro yo una cosa que no me gusta, y no es por criticar, porque cada quien tiene su libro y practica a su manera. Pero estas casas eran muy dogmáticas, en mi parecer. Era un jefe y todos los demás obedecían. Él decía, me va a comprar cigarros, y tenía uno que ir a correr a comprar cigarros. Tráeme una botella de ron, y ahí va la botella de ron. Y yo, no. Yo no necesito un intermediario para comunicarme con los orichas. Esa era mi, ¿cómo se dice? Mi perspectiva. Yo voy al río, llevo miel, llevo una naranjita, la pongo ahí, una voz tranquilo, y me pongo a platicar con mucho. Voy al mar, llevo un melón, una sandía, una cosa así linda, la pongo ahí en la orilla, me siento ahí, a ver qué me dice Yemaya. Se lleva el melón y empieza a conversar. Me dice, va al agua y regresa. No, que vamos a hablar con Chango. Bueno, tengo que buscar una situación especial donde haya tormenta y que caiga un rayo. Y entonces ya estamos conversando. Vamos a ver a Batalá, aquí en una montaña, por allá hasta arriba, a ver qué es lo que está pasando. Y así, o oír el viento, ahí viene ya platicando, ¿me entiendes? Y esa fue, como se dice, mis experiencias, ¿verdad? En la cosa de la santería, no es hasta que yo llego a Cuba en el 82, por medio de Max Roach, y esa es otra historia también, porque es una serie de experiencias y vivencias fortísimas. Y ya estaba yo trabajando con Max Roach, por otra historia que luego le platico. Pero bueno, me llama en la mañana, estaba en Nueva York, y dice, Francisco, vamos para Cuba. Y digo, sí, vamos. Yo iba en Mali con el grupo de... Yo iba para Mali con la gente de ¿cómo se llama? Morehouse, la universidad afroamericana en Atlanta. Tenían un programa y iban para Mali. Yo estaba ya apuntado y ya voy para Mali. Me habla Max Roach y dice, vamos para Cuba. Fuimos al Jazz Plaza, ¿verdad? Allá en el Vedado, en La Habana, ¿verdad? Y en el momento en que yo me bajo del avión, la música llega. ¡Cuá! Así, pero así la música. Y me estoy dando cuenta de que en Cuba la cosa era diferente, ¿verdad? Y el santero es una persona regular, normal, que va a trabajar todos los días y lleva su religión privada, ¿me entiende? No era una cosa dogmática y ese tipo, era una cosa natural, y la relación con las fuerzas naturales del universo, del espiritismo, todo ese tipo de cosas, una cosa más tranquila y natural y accesible. Y dije yo, así me gusta esto, así como lo hacen en Cuba. ¿Cómo fue su conexión en Cuba con la música? Bueno, la música es lo primero, porque esta gente estaba tocando todo el día y toda la noche. Yo nunca había visto una cosa así. El estudiante de música practica todo el día y toca toda la noche. Es increíble. Yo digo, pero ¿cuándo respira esta gente? ¿Cuándo comen? ¿Cuándo duermen? Música 24 horas al día. Eso es la primera cosa que yo noté del músico cubano. Muy estudioso, pero sin comparación, una disciplina tremenda. Y su habilidad, claro, está desarrollando una agilidad en el instrumento, ¿verdad? De virtuosismo. Eso es lo que es. Por eso la música cubana está allá arriba, porque la gente es muy estudiosa y muy disciplinada. Eso fue la primera impresión del músico cubano, ¿verdad? Y luego también la cosa de la espiritualidad detrás, porque Max Roach quería hacer, ¿verdad? Con la batería, quería hacer una cosa con los batases. Y entonces yo estaba pidiéndole que trajera gente así, ¿verdad? Como
los muñequitos, o posiblemente Yoruba andaba en aquella época, no sé, ¿me entiendes? Pero nos pusieron a Iraquere diciendo que ellos, como tenían experiencia en el jazz, ¿verdad? Podrían, ¿cómo se dice?, trabajar un poquito mejor con Max. Pero Max quería lo opuesto. Quería gente que no tuviera experiencia en el jazz, nada. Y de ahí ver qué se podía hacer. Pero bueno, eso fue el trabajo. Realmente estuvimos, ¿verdad?, muy poco tiempo para yo poder realmente entrar en contacto. Y no fue hasta que regreso a Cuba, ya yo solo, ¿verdad?, que empiezo yo a conectarme con el Santel. Y afortunadamente, mi primera conexión, ¿verdad?, fui a un tambor para Ochun. Ahí estaba tocando Regino, el grupo de Regino, Tambor de Jesús. el tambor de Jesús Pérez, exactamente. Eso fue, le digo que ¿cómo se dice? Mi experiencia, ¿verdad? Siempre ha sido así. Soy una persona muy afortunada. Yo vivo agradecido y con mucha apreciación de lo que he vivido, ¿verdad? Porque aunque no ha sido fácil, y se pone dura la cosa y hay que trabajar formidablemente fuerte, ¿verdad? Yo siempre he sido muy afortunado en ese aspecto, ¿verdad? Entonces estamos ahí en un tambor Pauchún, ¿verdad? El tambor de Jesús Pérez, está Regino ahí, toda esa gente, el tambor, y me dice la señora de la casa, mira, quiero que vengas a ver el trono. Bueno, pasamos para donde está el trono, un trono hermoso de Ochún, una cosa increíble. Yo era una persona que estaba muy acostumbrada a ese tipo de experiencias, ¿me entiendes? Pero qué cosa más linda. Y me dice ella, agarra un girasol, ¿verdad? Caidito así, medio tristito. Y me dice, esto para que todo te vaya bien en Cuba. Le digo, ay, gracias, ¿no? Me lo llevé. Lo curioso de la situación, ¿verdad?, está donde estaba yo parando, en el Vedado, mi cuartito ahí. Yo llegué, pongo mi girasol ahí en un vaso de agua. Cuando me desperté en la mañana, ese girasol estaba erecto, así, straight, Wow. y abierto, así, Wow. placata. Y así estuvo todo el tiempo que estuve en Cuba. Así estuvo. Y yo, wow. Wow. No, pero Desde mire ese, qué comunicación con su ángel de la guarda, que al primer tambor de fundamento que usted va fue un tambor de Ochun, y Ochun es su ángel de la guarda. así mismo. Mira qué clase de coincidencia. O sea, Así desde mismo. que usted entró a Cuba por sí solo, Ochun lo estaba recibiendo. Así mismo. Es una experiencia bella. Así mismo. Esas son las vivencias de la que yo me siento increíblemente agradecido. Porque son vivencias, son cosas que uno vive, ¿ve? Y se lo platico, Sí. pero la experiencia, ese tipo de cosas es fortísima. Después por coincidencia, yo no creo en coincidencias ni accidentes. Todo tiene su razón de ser. Es causa y efecto para mí, porque practico el budismo también. ¿Sí? Y entonces fuimos para el cerro, allá a Tarea, a la casa de Tato. Ahí fue cuando yo conocí a Tato. Monzongo. Y se llama Francisco también. Y su muerto de él, usted sabe, del cuarto de atrás, donde estaban las prendas y todo de Sí. Congo, ¿verdad? Su muerto es Francisco también. Entonces nos juntábamos ahí 3 Franciscos. Ya lo estoy platicando con otro Francisco. Estamos regados. Bueno, yo Estamos... me iba y le cogí cariño a Tato, le cogí mucho cariño, porque es una persona mayor, ¿me entiende? Y sincero, honesto, de corazón, de mucha bomba. Le digo, oiga, mire, no quiero molestarlo, ¿verdad? Yo no tengo mucho dinero ni nada así, pero quisiera yo preguntarle que dice, no te preocupes por nada de eso, amigo. ¿Qué pasa? Nos pusimos a conversar. Me dice, mira, tú tienes que recibir tus guerreros. Y entonces, pero ¿cuándo tú te vas? Y le digo, nos vamos mañana. Y dice, bueno, mira, para que te vayas, te voy a dar este leque para que te proteja hasta que tú vengas a recibir tus guerreros. Y me pone un collar de San Lázaro. Wow.
Así que me voy de Cuba con mi girasol y mi collar de San Lázaro. O sea, te recibió tu mamá y te despidió tu papá. Así mismo. Wow. Son cosas Y lindas. síguelo, Francisco, porque ¿cómo conoció usted? Que sé que usted conoció a Francisco Mora. También que se llamaba Sí, Francisco a Pancho Mora, Quinto, ¿cómo no? Pancho Sí, Quinto. sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fuimos a verlos tocar al centro de Pablo Milanés, que tenía ahí, pues, cerca de, usted sabe, en La Habana Vieja, ahí Sí. estaba, y entonces estaba tocando ahí con Yoruba. Yo ya lo había visto en la casa de los poetas, de los escritores, creo que tocaban ahí la En la UNIAC, UNIAC. exactamente, yo ya lo había visto y me llamaba mucho la atención el asunto que tenía con su villado, tenía un batá ahí que tocaba y las cucharitas que tenía y toda esa cosa que hacía él. Yo lo encontraba muy, muy ingenioso, muy creativo, ¿verdad? Y en su propia línea. Entonces, ya lo conocimos, ¿verdad? Me presento, me llamo Francisco Mora y dice, ¿cómo? Yo también me llamo Francisco Mora. Y dice, te voy a enseñar a ti todo lo que yo sé. Y digo, wow, todo lo que usted sabe, maestro. Vos tenés que estar aquí una vida entera con usted y dice, no te preocupes. Y así ya nos empezamos a tratar, ¿verdad? Siempre dando la mano, siempre ayudando, ¿me entiendes? Digo, coño. Luego yo me entero de que él era padrino de Román Díaz. Y le dije... Y le digo, Román, le digo, Román, me digo Pancho Quinto que él me iba a enseñar todo lo que sabía. Y como él ya está Ibaé, entonces ahora le toca a usted enseñarme lo que él sabía. ¿Por qué Afrojón es raro? ¿Por qué usted se cree que esto es algo espiritual? Bueno, sí, entonces vamos a otra historia. Yo me fui de Berkeley College en el 73. ¿Por qué? Porque yo tenía, como estaba con una beca del gobierno mexicano, yo había, ¿cómo se dice? Me había nacionalizado mexicano. Yo tenía mi pasaporte mexicano. Hice mi servicio militar en México. Yo sentía un compromiso con México. Y entonces de todo lo que yo había aprendido, ¿verdad? Yo sentía que debía ir a México, ¿verdad? Y compartir o enseñar o crear algo, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que fuiste a aprender? Pues esto fui a aprender, vamos a compartir, ¿no? Pero ya venía yo con unas ideas de música avant-garde, o sea, cosas de vanguardia y experimental y ese tipo de cosas, y luchando en México de tratar de hacer un movimiento vanguardista, eso se fue de pique, no funcionó, no sirvió. Entonces me encuentro en la unión de músicos, ¿verdad? Porque me conocían, ¿verdad? En la unión y me dan trabajos de ir a tocar bossa novas, o sea, para restaurantes, entonces así estaba en una esquinita tocando bossa nova para que la gente comiera tranquilo. Y yo estaba como si desconcertado, porque yo no me fui a estudiar lo máximo de la música del jazz para llegar a tocar en un restaurante bossa nova. Estaba yo realmente desconsolado de aquella situación. Cuando veo un póster en el Paseo de la Reforma que dice Zurra en el Palacio de Bellas Artes, digo, no puede ser. Es el maestro cósmico, el underground del underground, el sub-underground, el avant-garde del avant-garde. ¿Qué está haciendo este maestro aquí? ¿Cómo se dice? Space is the place, el cosmos, la música astral del universo. Claro que lo fui a ver y ahí estaba él con su orquesta. Diría 32 gente más o menos en el Palacio de Bellas Artes en México. Toda la orquesta estaba ahí, con bailarines y no sé qué tanta cosa. Una experiencia increíble realmente de ver Zunra en México. Eso era increíble para mí. Entonces me voy, ¿verdad? Termina el concierto, me voy para atrás, ¿verdad? Me cuelo, voy a los camerinos, ahí estaba Zunra, sentado así, ómnios, un titán de la
de la música del universo, hablando que fueron a Egipto y que la comida en Egipto y no sé qué, y que se metieron a las pirámides, y que la pirámide del sol y la pirámide de la luna y no sé qué cosa, y la pirámide de la reina, y que fueron a la cámara y que se fue la luz y que dijeron Ra 5 veces y la luz regresó, y no todas estas cosas que estaba ahí platicando. Y llegó uno de los músicos, le dice, Sandra, se va Lex Humphries para Filadelfia mañana y no tenemos drummer. Y sucede que ellos iban a estar en México a lo menos un mes. Y entonces brinco yo y le digo, I play drums. Dice, ¿cómo? Dice, sí, y esto y esto. Y yo estuve en Berkeley y estudié con Alan Dawson y no sé qué cosa y esto. Y me dice, trae tu batería mañana, vamos a ver cómo es la cosa. Y llevo la batería ya para el teatro, ¿verdad? Y estoy yo ahí sólido con la batería y llega él y me dice, play. Digo, play what? Digo, ¿toco qué? Y dice, toca. Entonces empecé a tocar mi free jazz, lo que yo sabía, lo que mi tema, mi invención, lo mío. No, yo tenía que 27 años, así, mi bass drum era... Y dice Sunra, 20 minutos tocando ahí, iba y venía, 20 minutos y me dice, you got the gig. Y empecé a tocar con ellos. Estoy diciendo esto porque pasaron una serie de cosas en relación al Afrohorn, que ahorita voy a mencionar, en la Ciudad de México, porque se desapareció el promotor. Y entonces de repente me encuentro yo en una situación, ¿verdad?, donde tengo que ayudarlos a ellos como intérprete, ¿verdad?, como mexicano, conozco la ciudad, ¿verdad? No que vamos a las pirámides a ver a los dioses de los aztecas, ahí vamos para las pirámides, y que vamos para acá, y ahí vamos para allá, y ese tipo de cosas. Entonces estábamos tocando en la Casa del Lago, son cosas, experiencias, vivencias, ¿verdad? Muy, ¿cómo se dice?, fuertes de lo que está pasando. Y me dice Sunra, yo sé que aquí en el Parque de Chapultepec hay un museo de antropología, el más grande de Latinoamérica, y me dice Sunra, yo sé que aquí hay un dios, ¿verdad?, que se llama Tlaloc, ¿verdad? Y me gustaría ir a verlo. Le digo, vamos, maestro, está aquí bien cerca, nada más cruzamos la avenida y está ahí del otro lado. Es la pieza principal del Museo de Antropología e Historia. Ahí está. Vamos para allá. Wow. Ahí estaba Tlaloc, ¿verdad? Un monolito de piedra gigantona que trajeron de un pueblito, y todo el transcurso, es un dios de la lluvia, y todo el transcurso de su viaje llovió, y cuando llegó a México, llovió en la Ciudad de México 3 meses sin parar, y la gente pensaba que se iba a inundar la casa. Pero bueno. No, ahí eso es una prueba. Eso es una prueba de que está dando el dios ese. Exactamente. Entonces estamos ahí enfrente de Tlaloc, y veo que Sunra se acerca, ¿verdad?, muy callado, ¿verdad?, y está como meditando. Y de repente para y voltea y me dice, vámonos. Y yo bromeando le digo, y platicó con Tlaloc, Sunra. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y qué le dijo? Y me dice que va a llover. Digo, no va a llover nada, ni una nube en el cielo, un cielo azul precioso. Y le digo, no va a llover, ¿cómo va a llover? No va a llover nada. Y dice, sí va a llover. Llegamos a la Casa del Lago y el director había puesto un stage afuera, ¿verdad? Un foro, lo habían construido especialmente para ellos, ¿verdad? Y estaba muy orgulloso y que, mire, y lo que le pusimos aquí, maestro, y no sé qué, y al lado del lago, y muy lindo todo eso. Y dice Sunra nada más, it's going to rain. Dice, it's not going to rain now. Bueno, ya estamos a la hora del concierto. Lleno total, ¿verdad? Toda la hora que esté en el stage, ¿verdad? Y en el momento que dices un Space Chord, que es como una, ¿cómo se dice? Como una cosa libre de todos los músicos al mismo tiempo, ¿verdad? Que él dirige con matices y intensidad y velocidad y todo eso. Dice Space Chord, ¡pam! Plip, 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 plip. Tremendo aguacero que cae. ¡Guau! La gente corriendo.
nos ayudan a cargar los instrumentos para allá adentro. Y el director de la Casa del Agua ahí parado, insólito, no lo podía creer. Pero lluvia de verdad, un aguacero fuertísimo, a correr todo el mundo. Dice eso, entonces dice el director, bueno, pueden tocar adentro, tenemos un teatro, es algo pequeño, pero tenemos el teatro adentro, y como es un concierto libre, todo el mundo puede entrar. Entonces ahí ya nos instalamos otra vez, empezó el concierto y dice Sun-Ra, como nos llovió tan fuerte, vamos a tocar la procesión del sol. Y así empezamos el concierto. Él tenía tanta música que es la primera y la última vez que yo toqué esa pieza. Por tanta música que tenía el maestro, ¿verdad? Pero así fue esa historia. La otra historia, ¿verdad? De ese tipo de conexión, muchas cosas así interesantes nos pasaban todo el tiempo, que yo no sabía, no tengo explicación. Dice que va a llover, no hay una nube y llueve. No, ese tipo de situación. Y le digo, yo, ¿sabe qué? Yo no puedo entrar. Le dice, ¿te vas con nosotros? Le digo, sí, me gustaría, pero no me dejan entrar a los Estados Unidos. Soy undesirable. Dice, ¿por qué? Le digo, bueno, el background de mi mamá, de mi papá, no sé qué cosa, no me dejan a mí. Eso lo vamos a arreglar mañana. Y fuimos para la embajada de los Estados Unidos. Están 2 Marines en la entrada. Entonces esto es así, como es. Y vamos entrando y dicen los Marines, ¡halt! O sea, ¡halt! No a dónde van, quiénes son, como que desea nada. ¡Halt! Y dice Sun-Ra, así como un Jedi Master, dice, I have business in this embassy. Y pasa la mano así enfrente de ellos. Y dice, ok, go ahead. Y pasamos. No identificación, no pasaporte, no nada. Just, go ahead. Ya estamos adentro de la embajada. Llegamos enfrente del Departamento de Estado, el personal ahí, y dice, can I help you? Y dice Sun-Ra, en estas palabras, dice, hay muy pocas personas en este planeta. There are very few people in this planet que pueden tocar mi música. Él es uno de ellos. Va a los Estados Unidos conmigo y quiero que le dé una visa por 3 años. Aquí está su pasaporte. Ya. No más. Wow. Se para que el señor dice, un momento, por favor. Se para. Estamos esperando ahí unos 15, 20 minutos. Regresó y le da a Sun-Ra mi pasaporte y le dice, everything is all right. Sun-Ra se pone mi pasaporte en su saco. Y salimos caminando de la embajada otra vez. Venimos caminando por el Paseo de la Reforma. Oye, la embajada es grande, es todo un bloque, así. Salimos de la embajada. Ahí están los Marines, ¿no? Salimos, vamos caminando y se para y me da el pasaporte y me dice, ¿ves? La fuerza de la palabra. Dice, the power of the word is mightier than the power of the sword. ¿Verdad? El poder de la palabra es mucho más poderoso que el poder de la espada. Y me da mi pasaporte. Y por eso que estoy platicando con usted. Si él no me trae a los Estados Unidos, esta conversación no existe. Qué cosa más increíble. Pero bueno, ya en los Estados Unidos, yo vivía en Detroit, que fue para donde me fui. Ellos están en Filadelfia. Él me volaba, ¿verdad? Trabajaba yo con ellos, me regresaba a Detroit y así. Eso era más o menos como estaba trabajando con él. Y había muchas cosas en su casa, en Filadelfia. Libros y libros y libros. Libros, ¿cómo se dice? Pirámides de libros. Ahí no había, ya ¿cómo se dice? Los libreros estaban absolutamente llenos. Lo que era, los acomodaban, ponían unos encima de otros. Entonces encontré una adaptación de teatro de un cuento pequeño, short story, de un escritor afroamericano de nombre Henry Dumas. Henry Dumas era muy amigo de Sun-Ra y lo asesinaron en el subway, en la plataforma de la esquina de Lenox
y la 125. Un policía blanco se le acercó y le metió 3 tiros en el 1968. Sin ninguna así nada más. 30 y tantos años de edad. Dice Toni Morrison, la escritora afroamericana, que el genio de Henry Dumas hay que vivir varias vidas para poder escribir lo que en su corta vida él pudo escribir, ¿verdad? Yo me entero de eso mucho después, claro, ¿verdad? Pero estoy leyendo ahí, ¿verdad? Una historia de Henry Dumas que se llama Will the Circle Be Unbroken? Y si se romperá el círculo. Y es acerca del empowerment, de cómo la gente se empower de otra, pero en una, ¿cómo se dice? En un panorama surrealista, ¿sí? Y a mí me atrae mucho ese tipo de lectura. Yo vengo con Alejo Carpentier del surrealismo desde para atrás, en los cuentos de los haitianos, esto, aquello, todo ese tipo de literatura. Y entonces estoy leyendo ahí que la Afrohorn, ¿verdad? Empieza hablando de un músico que se llama Probe, que es el dueño de la Afrohorn, y que lo obtuvo, ¿verdad? De un, ¿cómo diría yo? Un peddler. ¿Cómo se dice peddler en español? Como un ropavejero, es gente que vende cosas, que va en la calle vendiendo y comprando, ¿verdad? Que no se preocupe, que caminó. Después me acuerdo el nombre. Sí. Que caminó. De un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante. Así mismo, que caminó cientos de millas, de miles de millas para encontrar el Afrohorn y llevárselo a su hijo, pero se lo dio a Probe, ¿verdad? En lugar de dárselo a su hijo. Y él tocaba. Es un músico de jazz que toca el saxofón y él es el que está tocando el Afrohorn. Entonces empieza él a contar cómo es que se hizo el Afrohorn. Dice, el Afrohorn, ¿verdad? Se hizo de materiales que se fundieron de África y de Latinoamérica, de las Américas, ¿sí? Que solamente hay 3. Fueron los egipcios antiguos, the ancient Egyptians, que lo forjaron y lo construyeron. Wow. Que solamente hay 3 en el mundo. Uno está en Europa en un museo. Claro, como todo lo que hacen los europeos, ¿verdad? Van al África, cogen cosas y las meten en los museos. Eso está en un museo. El otro está en México. Eso me botó a mí, porque dije yo, wow, está en México. Dice, y está al cuidado de una tribu, ¿verdad? De indígenas en la costa del Pacífico, ¿verdad? De México. Y a mí me llamó la atención porque yo vi, ¿verdad? En la costa de México, del Pacífico, ¿verdad? Africanos, negros, mexicanos, como una tribu, en mis experiencias en México, ¿verdad? Y me llamó eso mucho la atención de que Henry Dumas supiera de este tipo de gente, ¿no? Porque ahí estaban cuidando del otro Afrohorn. Y el tercero, claro, se apareció en Harlem y lo tenía Pro, el músico. Entonces él está hablando de cuando el grupo está tocando en un club. Yo me imagino que en Harlem, ¿verdad? Me imagino que en aquella época, ¿verdad? Estos clubes de jazz, ¿verdad? Y está un grupo de blanquitos queriendo entrar al club. Y les está diciendo el jefe, ¿verdad? El bouncer les está diciendo, no pueden entrar porque es peligroso para su vida de ellos. El Afrohorn está diseñado para elevar la condición de la vida humana. Y es mágico, místico, mágico. Ese es el Afrohorn. Yo me quedé, como se dice, muy emocionado, ¿verdad? De aquella historia. Porque eventualmente, ¿verdad? Un policía que está caminando por ahí, ¿verdad? Se interpone y obliga, ¿verdad? Al bouncer que deje entrar a esta gente. Y cuando ellos entran y el Afrohorn se levanta, se cierra el círculo, ¿verdad? De energía, ¿verdad? Una ceremonia, algo así, no se cierra, ¿verdad? Todos aquellos negros que estaban ahí, ¿verdad? Están en el lead, ¿verdad? El Afrohorn se levanta, empieza a tocar, ¿verdad? El primero que se va es el crítico de jazz. ¡Pácata! El segundo que se va es la cantante, ¿verdad? Que se pintaba el pelo, una blonde, se lo pintaba de negro, ¿me entiende? Y se muere pensando en su novio, ¿verdad? Un músico negro, trombonista, que se muere de una sobredosis de heroína y se vaya también. ¡Pácata! Y el tercero que se va es el saxofonista, que está pensando en ese momento cuando estaba chiquito en Los Ángeles y le gustaba jugar con niños negros, y cuando llegaba a su casa, su papá le metía
porque no le gustaba que jugara con ellos, y se va él también. ¡Pum! Y dice la gente, ¿qué pasó? Y se están muertos. Y se acaba el cuento. Dije yo, no puede ser, ¿cómo es esto? Entonces empiezo yo a pensar que lo que está pasando, y digo, es que esta gente, ¿verdad?, se apropia de todo. Es como una, usted sabe que hay secretos en la santería, ahí no puede entrar todo el mundo. Sí. Es lo mismo. Y se les advirtió, no pueden entrar. Esto es un peligro para su vida, pero se metieron de todas maneras porque un policía lo obligó. Dije yo, esto es lo que está pasando. Hay cosas que son así. El problema de las fuerzas sobrenaturales es que cuando usted fuerza las cosas, ellos dan pruebas. Y desgraciadamente las pruebas que dan son pruebas fatales para que respeten. Eso pasa en todas las culturas. Pasó en la cultura mexicana que estuve viendo con el dios de la lluvia cuando estaban trasladando. Pasa en la cultura africana, pasa en cualquier cultura. Hay cosas que hay que respetar. Claro. Hay cosas que hay que respetar porque uno no sabe la profundidad que tiene este tipo de situaciones. Exactamente. Entonces, en ese momento yo digo, yo tengo que tener una banda que se llama el Afrohorn. Claro. Hay un Afrohorn que viene de México, que está allá en México. Y yo he visto a esa gente. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Henry Dumas estaba pensando en eso. Vamos a hacer una banda que se llama el Afrohorn. ¿Y qué pasa? El primer trabajo del Afrohorn en Detroit, en el club de jazz más antiguo del mundo, se llama Baker's Keyboard Lounge. Allí es donde debuta el Afrohorn. Pero ¿qué pasa? Que uno de los músicos no puede con la fuerza y la intensidad de aquella situación y se me enferma. No se puede ni subir al stage, bro. Es increíble. ¡Wow! Y entonces, eso fue, como se dice, el debut del Afrohorn. Yo me empiezo a dar cuenta que pasan cosas y que esto realmente es una entidad, ¿sí? Entonces hay que tratarlos como tal. Le hablo a Amiri Baraka. ¿Se acuerda de Amiri Baraka? El escritor afroamericano, Amiri Baraka. No lo conozco. Sí, vivía ahí en Nueva Jersey. Leroy Jones, él escribió muchas cosas. Un personaje increíble. Le digo, Amiri, le digo, every time the Afrohorn plays, stuff happens. Me dice, cuando se aparezca el Afrohorn, salúdalo. Así lo vamos a hacer. ¿Seguro? Tocamos en un lugar que se llama el Stone, porque yo empecé entonces a cuidar. No, este Afrohorn nada más para ocasiones, no, vamos a ponerlo aquí en el chef, ya, vamos a otra banda por acá, Outer Zone o Inner Zone o otra cosa ahí, el espacio si verá cualquier cosita. Pero me empiezan a insistir que traiga el Afrohorn. Entonces voy a un lugar que se llama The Stone, que es un lugar para avant-garde, ¿verdad? A tocar con el Afrohorn y voy ahí con 2 saxofones, un bajo y la batería. Tranquilo, nada más. Pero cuando vamos a empezar, el saxofonista tenor no aparece. Y le hablo a su casa y le digo, oiga, mire, ¿qué pasó? Y me dice, no, salió hace 2 horas, debía de estar por ahí. Y le digo, pero que no lo encuentro, no sé qué cosa. Y ahí empiezan a tiempo. Le digo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a empezar. Entonces, empezamos con un trío nada más. Saxofón, barítono, bajo y batería. Y empezamos tocando una composición que hice yo para el Afrohorn que se llama The Saints at Congo Square. Congo Square en Nueva Orleans, desde el principio del siglo XIX, es el centro cultural africano, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Ahí es donde todas las culturas, los Yoruba, los Congos, daomeyanos, todos se juntaban, ¿verdad? Ahí hacían su comercio, ahí bailaban, ahí hacían ceremonia, ¿me entiende? Ahí se divertían, ese tipo de cosas. Eso era Congo Square, ¿verdad? Entonces, hay un espiritual negro que se llama When the Saints Go Marching In. ¿Sí lo ha oído? Dice, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. ¿Sí? Y lo tocan con
con el ritmo de second line, ¿no? When the saints marching in, when the saints. Entonces, eso dice cuando los santos van marchando. Yo quisiera estar con ellos cuando van marchando ya. Ahora nosotros decimos en la santería también los oruchas son santos y los muertos son santos también. Sí. Y entonces Congo Square es el centro africano. Entonces yo dije los santos en Congo Square. Y entonces para ilustrar Congo Square, agarré un ritmo de palo, ¿verdad? Y superimpuse la melodía. Ese es el número con el que abrimos siempre, después de la introducción, ¿verdad? Del Moyuá que hacemos, empezamos con ese número, los santos en Congo Square. Ese es el primer número bastante, ¿cómo se dice? Espiritual, fuerte, y viene con ritmo de palo, ¿sí? De Congo. Y entonces estamos tocando eso. Está el barítono por y toda la batería rápido, tocando ahí un palo, y el bajista está todo metido ahí, se le cayeron los anteojos, se le rompió una cuerda, no sé qué tanta cosa, todo eso está funcionando. Ahora, cuando empezamos, yo le digo a la audiencia, tenemos que empezar ya porque aquí se empieza a tiempo, pero cosas pasan con el afrojón. Si ustedes ven que de repente se abre la puerta de allá atrás de la entrada y entra un saxofón soplando, ese es el afrojón. Y empezamos a tocar. Estamos metidos en los santos en Congo Square, no sé qué cosa, y de repente se abre la puerta aquella, pero ya tenemos un buen rato, se abre la puerta aquella, ¡pum! Y ahí está el saxofonista. Y entra caminando entre la muchedumbre con ese instrumento para arriba y abajo. Usted sabe lo que pasó. La gente se levanta y empieza a aplaudir. Ese es el afrojón. Cositas pasan todo. No, sí, todo, cositas pasan todo el tiempo. Yo le digo, oiga, Román, él dice lo que aquí usted sabe, Francisco, ¿no? Y entonces, ¿verdad? El afrojón. Francisco, ¿cómo usted se siente? ¿Usted sintió alguna diferencia después que usted se coronó Ochun, después que se hizo santo? Claro. Son vivencias que le voy a compartir yo de la presencia de Ochun en mi vida. Yo al santo lo quiero ¿cómo se dice? De gratis. ¿Sí? Yo al santo es muy raro que vaya yo a Ochun, se le ve con una sonrisa todo el tiempo. Se le tiene que ver con una sonrisa. Uno no puede llegar con Ochun. No. Eso no funciona. No, el oricha no está para eso. ¿Sí? Para dignificar nuestra vida, ¿verdad? Enriquecer nuestra vida, ¿verdad? Darnos camino, ¿verdad? Darnos aliento. Va a haber problemas, siempre hay problemas, eso es parte de la vida, pero todo es con una sonrisa y de corazón. Realmente con quien comunico yo, si tengo que preguntar alguna cosita, con el igual, ¿verdad? Pero muy raro que yo tenga que bajar a Ochun para una cosa seria o ese tipo de cosas. Muy raro, muy raro. Me ha dado amor, me ha dado... No, es increíble qué tanta cosa le puedo yo decir. Y me acerco al río, digo, ay, Ochun, qué lindo sería que tuviéramos un apartamento donde yo pudiera verla todos los días, ¿verdad? Así en la mañana tomando mi cafecito y platicando con usted, ese tipo de cositas, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿verdad? Sería muy lindo, ¿no? Yo vivo en un apartamento, Frank, en el 24 piso, ¿verdad? Enfrente del río. Yo veo el río ahí todos los días. ¿Sí? Del otro lado está Nueva Jersey. Al lado derecho está el George Washington Bridge, ¿verdad? Pero ese río está ahí. Y entonces a veces, ¿verdad? Voy para el río, me siento ahí en la mañana tranquilito. Hago mis oraciones, cualquier cosita, ¿me entiende? ¿Verdad? Hago el canto del budismo ahí, con el río, y me voy con el corazón así a trabajar.
Gracias a Dios. Bueno, Francisco, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista. ¿Quiere usted darle algún consejo a los santeros o músicos jóvenes, las nuevas generaciones? Bueno, hay que estudiar mucho, hay que ser disciplinados. Estamos pasando un periodo muy grave en la historia de la humanidad. Esto no nada más es una cosa local, esto es una cosa global. Y todos tenemos responsabilidad en esto, en resolver. Como santero, como decía mi padrino, Minini Ibaé, ¿verdad? Ser santero es ser misionario. Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para armonizar con la gente, crear armonía entre la gente. Necesitamos mucho de eso porque estamos desarmónicos con las fuerzas naturales del universo. Y tenemos que ser gentes muy disciplinadas, ¿verdad? Gentes muy estudiosas de lo que está pasando para entrar en conciencia de qué es lo que está sucediendo universalmente. Ese es mi consejo más directo en relación a lo que está sucediendo ahora mismo, porque todos tenemos una voz en lo que está sucediendo ahora y una persona puede cambiar todo, pero es una persona muy disciplinada, muy fuerte, ¿me entiende? Convencida de que lo que necesitamos, ¿verdad?, es una armonía, ¿verdad?, universal en este planeta. Ahora mismo se está necesitando eso. No es coincidencia lo que estamos sufriendo en estos momentos, ¿verdad? Yo decía a la gente, mira, en el Japón hace 20 años se utilizaban máscaras todo el tiempo. ¿Por qué? Por el problema del smog y toda esa cosa, ¿verdad? Sí, pero ahora todos lo tenemos. Pero ahora todos lo tenemos que usar. Y eso no va a ser un día, no van a ser 2 días, no van a ser 2, 3 años. Fíjate lo que está sucediendo, ¿verdad? Estamos encontrando cosas nuevas que ni siquiera teníamos idea de lo que está pasando, ¿verdad? No considero yo que sea un castigo de Lofi, pero es una reacción natural, es una causa y es un efecto de causas que hemos creado y que estamos viendo ahora, que es lo que puede pasar. Usted sabe que los 3 meses que estuvimos encerrados de la pandemia, el agujero ese de la capa del ozono, ¿me entiende?, encima del Ártico, se cerró. Imagínense, 3 meses encerrados y la polución bajó al punto de que la capa de ozono pudo cerrarse. Entonces hay esperanza, ¿verdad? Seguro. Eso no se pierde nunca. Hay forma de hacerlo. Y como decimos, la salud es lo primero. Sin salud no pasa nada. Gracias a toda la audiencia que ha estado todo este tiempo con nosotros. Dejen sus comentarios de tener algún comentario. Suscríbanse a este canal para que reciban siempre notificaciones de los nuevos videos. Salud, como dice Francisco. Salud. Fe y prosperidad. Ya tú sabes. Gracias. Nos vemos.